La vida siempre nos va a lanzar desafíos, ¿cierto? Siempre habrá fuerzas que intenten doblegarnos. Pero, ¿y si dentro de cada persona existiera un núcleo indestructible? Un ejército silencioso, digamos, esperando ser activado. Hoy vamos a analizar el manual para despertar esa fuerza. Ojo con esta frase, porque aquí está la clave de todo. No se trata de evitar los golpes, para nada. Se trata de aprender a usarlos como combustible. Cada adversidad se convierte en energía pura, en un aprendizaje que nadie nos puede quitar. Muy bien, entonces, entremos en materia. Vamos a desglosar qué significa realmente ser invencible. Y les adelanto, no es lo que la mayoría cree, es una redefinición total de la fortaleza. Aquí está el punto crucial. La invencibilidad no es un superpoder con el que se nace. Es un estado mental, es una decisión, un compromiso diario con la acción disciplinada. Es la elección de seguir avanzando justo cuando todo grita que nos detengamos. Y es que es muy fácil caer en el mito de una vida sin problemas. Pero la realidad es mucho más poderosa. Se trata de dominar el dolor, no de evitarlo. De actuar con miedo, no en ausencia de él. La fortaleza, al final, se construye. No es cuestión de suerte. Perfecto. Ahora, ¿cómo se construye esto? Bueno, todo espíritu inquebrantable se sostiene sobre unos cimientos muy específicos, sobre unos pilares fundamentales. Se trata de estos 3 pilares: disciplina diaria, resiliencia pura y paciencia estratégica. Y ojo, que no funcionan por separado, Juntos, crean un sistema que se retroalimenta, una fortaleza mental de verdad impenetrable. Hablemos del primer pilar, la disciplina, quizás el más importante. Esto no se trata de grandes gestos heroicos para que otros los vean. Se trata de esas pequeñas batallas que se ganan en silencio. Levantarse temprano, entrenar cuando el cuerpo pida descanso, esas son las acciones que construyen una armadura invisible. El segundo pilar es la resiliencia, pero no se trata solo de aguantar, es la habilidad de ver cada caída como una sesión de entrenamiento. Las cicatrices no son un signo de debilidad, al contrario, demuestran que aunque hubo una herida, la batalla se siguió peleando. Pero la fortaleza no es solo resistencia. Hay un componente clave que a menudo se olvida, y es que la invencibilidad es, por encima de todo, inteligente. Esta pregunta es fundamental. Piénsenlo. Un guerrero que solo usa la fuerza bruta, sin planificación, al final se destruye a sí mismo. La verdadera invencibilidad combina la resistencia con una mente afilada, estratégica. Así que la respuesta es clara. La acción invencible nunca es impulsiva, es calculada. Cada paso tiene una intención, cada decisión se toma con una precisión absoluta. Aquí no se depende de la suerte, se depende de la preparación. La mente, entonces, funciona como ese cuartel general en medio del caos, y cada decisión que se toma ahí adentro es la que al final va a determinar la victoria. Muy bien, ya definimos la mentalidad y sus pilares. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se aplica esto en el día a día? ¿Cómo convertimos toda esta teoría en acción concreta? Bueno, este es el plan de acción. Todo empieza en el cuartel general, dominar el pensamiento. Luego viene el trabajo que nadie ve, entrenar en silencio. Y finalmente, la prueba de fuego, actuar a pesar del miedo, usándolo como una brújula que nos indica que vamos por el camino correcto. Y este es el cambio de perspectiva definitivo. Los problemas dejan de ser obstáculos para convertirse en oportunidades de entrenamiento. Cada desafío es una sesión en el gimnasio de la mente, fortaleciendo el músculo de la resiliencia. Y esta es la verdad más cruda y a la vez la más liberadora. La responsabilidad es absoluta. Esperar un salvador o un milagro es la receta para la derrota. La invencibilidad nace de aceptar que el poder de decidir, persistir y triunfar es enteramente propio.
Al final todo se reduce a esto. La verdadera guerra no está allá afuera, se libra dentro de la propia mente, en esas decisiones que se toman cuando nadie está observando. La pregunta entonces no es si la batalla llegará, sino si se ha hecho el entrenamiento necesario para cuando llegue. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un conjunto de textos con una idea central que, la verdad, es muy potente. El concepto de ser invencible. Y la misión de hoy es desmenuzar qué significa realmente esto, porque las fuentes proponen algo que va mucho más allá del típico cliché. Sí, del superhéroe. Exacto. No se trata de no sentir dolor o de no tener debilidades, sino de una fortaleza que se construye desde adentro, como un sistema operativo mental. Así es. Y lo que es realmente interesante es que estas fuentes lo plantean no como un don, sino como una disciplina, una conquista diaria. Ok. Vamos a explorar cómo esta invencibilidad se forja a través de una estrategia mental muy deliberada y sobre todo en la capacidad de transformar cada obstáculo en poder. Perfecto. Entonces empecemos por ahí, por la base. Lo primero que salta a la vista es cómo se redefine la invencibilidad. Sí. No es no tener miedo, ni dolor, ni cansancio. De hecho, es todo lo contrario. Hay una frase que me pareció potentísima. La invencibilidad surge cuando aprendes a convertir esos momentos de debilidad en fortalezas. Es casi un acto de alquimia, ¿no? Totalmente. Y es una alquimia activa. No es solo aguantar el golpe, es un proceso consciente. Fíjate, uno de los textos pone el ejemplo de un atleta que sufre una lesión grave. Ajá. Y en lugar de verlo como el fin, usó esa frustración para rediseñar por completo su entrenamiento. O sea, se enfocó en áreas que siempre había ignorado. ¡Claro! Convirtió algo teóricamente negativo en una ventaja estratégica. Ese ejemplo es clave, porque cambia la perspectiva por completo. No se trata de evitar los golpes, sino de tener un sistema para procesarlos. Y extraer valor de ellos. Exacto. Se habla de una armadura que se fortalece no al desviar los ataques, sino al absorber su energía. Es una construcción, no algo con lo que se nace. Y ojo, que esa construcción no siempre es para arriba, ¿eh? Una de las fuentes habla de ciclos de consolidación, donde a veces progresar es dar un paso atrás para reforzar los cimientos. Qué interesante. Esto elimina la idea de suerte. Las fuentes insisten. Nada será fácil y todo se conquista. Ser invencible, entonces, es una decisión de tomar control absoluto sobre tu propia respuesta a la realidad. Sin esperar permiso de nadie. Exacto. Bueno, si ya redefinimos la invencibilidad como este proceso interno, las fuentes nos llevan al siguiente paso. ¿Dónde se libra esta batalla? Y la respuesta es unánime. En la mente. Todo empieza en el campo de batalla interno. El texto la describe como el cuartel general en medio del caos. Me parece una metáfora muy precisa. Sí, lo es. La batalla más importante no es contra el competidor o el enemigo de afuera. Es contra la propia duda, el miedo, la procrastinación. Se habla de un ejército silencioso de decisiones, voluntad y propósito. Que está ahí, dentro, esperando ser activado. A ver, estoy tratando de conectar esto con lo anterior. Si la mente es el cuartel general, significa que la estrategia es más importante que la fuerza de voluntad bruta. Es una pregunta fundamental. Y sí, las fuentes son claras. La invencibilidad es inteligencia estratégica, no solo fuerza bruta. O sea, no es solo echarle ganas, como se dice. Para nada. Ahí entra la disciplina mental. Y no es solo suprimir lo negativo. Uno de los artículos lo conecta con una técnica, la disputa cognitiva. Disputa cognitiva. Sí. La idea es interrogar activamente al pensamiento negativo como si fuera un testigo en un juicio. A ver, ¿qué evidencia real tengo de que esto es cierto? Claro. Hay otra forma más constructiva de ver esto. ¿Este pensamiento me ayuda o me paraliza? Es un proceso casi forense. Eso le da una capa de profundidad enorme. No es solo resistir, es resistir con inteligencia. Exacto. Y me llama la atención cómo se aborda el miedo. No se presenta como algo que hay que eliminar. No en absoluto. Se redefine. El texto lo dice muy directo. El miedo es un indicador de que estás haciendo algo que importa. Es una brújula. Justo.
una brújula que apunta hacia el crecimiento. Si no sientes miedo, probablemente estás en tu zona de confort. La mentalidad invencible no es la ausencia de miedo, entonces. Es la decisión de actuar a pesar de él, avanzar con el miedo de copiloto, pero sin soltarle el volante. Jamás. ¿Entendido? Tenemos la definición, el campo de batalla. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo se construye esto en la práctica? Las fuentes son muy claras en esto. Se forja en la oscuridad. Sí, en los momentos que nadie ve, cuando no hay cámaras, ni público, ni aplausos. Usan analogías muy potentes, como la del lobo solitario o el águila en el cielo. Ambas figuras representan independencia, autosuficiencia. La fuerza no se alimenta de la motivación externa, ¿sabes? Se construye en la rutina, en lo que otros ignoran. En el sacrificio que se acepta en silencio, ¿sí? Cada hábito reforzado es un ladrillo en esa fortaleza invisible pero impenetrable. Pero, a ver, esa idea del lobo solitario, ¿no corre el riesgo de promover un aislamiento poco saludable? O sea, ¿qué dicen las fuentes sobre la comunidad, los mentores? Es una objeción muy válida, y las fuentes lo matizan, ¿eh? No abogan por un aislamiento literal. Ah, ok. El concepto del lobo solitario se refiere más a la fuente de la validación, a que la motivación debe ser interna. Entiendo. Puedes tener un equipo, mentores, lo que sea, pero el motor principal debe ser tuyo. La grandeza, según esto, no se mide por la aprobación de afuera, Sino por la capacidad de mantenerse firme cuando todos se desmoronan. o cuando nadie está mirando. Exacto. Entiendo. Es sobre la soberanía de la propia voluntad. Esto conecta con la idea de que el poder se acumula con cada no a la comodidad. Y cada sí al esfuerzo. Es una declaración silenciosa pero poderosa. Un compromiso con uno mismo. Exactamente. Y la clave es la acumulación de lo que una fuente llama capital invisible. ¿Capital invisible? Sí. El tiempo que otros desperdician, la persona con esta mentalidad lo convierte en preparación. Cada hora de entreno, cada página leída, es una inversión. Es invisible por mucho tiempo, pero se va acumulando hasta que un día, pues, exploten resultados imposibles de ignorar. Y esa acumulación de poder silencioso, ese capital, me imagino que es la base para el siguiente gran tema, la resiliencia. Ese es el puente perfecto. Porque cuando llega el golpe, no partes de cero, ya tienes un capital de disciplina. Exacto. Y la resiliencia no es algo pasivo, no es solo aguantar, es un motor de crecimiento. Claro. Las fuertes dicen que la diferencia entre los invencibles y los derrotados no está en los golpes que reciben, porque todos los reciben, Sino en su capacidad de levantarse. y de aprender de la caída. Las cicatrices son descritas no como debilidad, sino como medallas de honor. Me gusta esa imagen, como un mapa de lecciones aprendidas. Eso es, Cada fracaso es un entrenamiento. Cada caída, una oportunidad para recopilar datos. Se menciona que, mientras otros se lamentan, la persona invencible acumula experiencia y se pregunta, ¿qué puedo ajustar? ¿Qué me enseñó este golpe? La adversidad se vuelve un gimnasio de resiliencia. y esto se conecta con algo que llaman paciencia estratégica. No es solo acción frenética, es saber esperar, analizar y actuar con precisión quirúrgica después de una caída. Es como la analogía del tanque que avanza sin importar los proyectiles, Justo. Cada desafío que resiste no solo no lo destruye, sino que lo refuerza para el siguiente. se convierte en combustible. Es un ciclo de fortalecimiento constante. La derrota momentánea no es el fin, es información para el sistema. Y esto nos lleva a un punto que me pareció fascinante, la transformación del dolor. Las fuentes enfatizan que la invencibilidad no es ausencia de dolor o miedo o incluso ira. Francamente, cuando leí la parte de transformar la ira en combustible, me sonó a cliché. Sí, puede sonar así. Pero el texto lo desglosa de una forma muy práctica, casi como un manual. Y no se trata de reprimirla, sino de canalizarla. De redirigirla. Exacto, verla como energía pura. Si la frustración es un 10, en lugar de que se convierta en autocompasión, rediriges esa energía para entrenar el doble de duro. Es un dominio emocional que convierte la vulnerabilidad en tu arma más afilada. Justo eso.
Entonces, si unimos todas las piezas, la idea central que emerge es que la invencibilidad no es algo mítico, algo que uno elige instalar y ejecutar cada día. Exacto. Una fortaleza que se construye en el silencio de las decisiones diarias y se demuestra no cuando todo va bien, sino cuando la vida te pone a prueba. Y esto nos lleva a la reflexión final que proponen las fuentes. Sí, que este poder no es algo que se deba adquirir de fuera. Argumentan que ya reside dentro de cada persona, latente, esperando ser activado. Entonces, la pregunta clave que nos dejan no es cómo encontrar esta fuerza. Sino, ¿cómo elegir activarla? Una idea poderosa para cerrar. Si la invencibilidad, como hemos visto, se construye con esas pequeñas, invisibles decisiones diarias en los momentos que nadie observa, la pregunta que queda flotando es: ¿cuál es la acción más pequeña que se podría tomar hoy en silencio para empezar a construir esa fortaleza interna? Suscríbete a este canal para subir más contenido de valor. Activa la campanita para no perderte ningún video valioso. Y si este video te abrió los ojos, déjanos un comentario y comparte este video con alguien que lo necesite.